Buenas tardes a todas y a todos. Estamos empezando más una actividad organizada por la red CONOSUR de investigación en cuestiones penitenciarias. Hoy arrancamos el tercero seminario virtual regional que tiene como tema Agencia Judicial y Prisiones en Latinoamérica. Este seminario virtual regional es convocado por varios centros y grupos de estudios de instituciones de CONOSUR, como el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires, el Libertas, Programa Punição, Controle Social e Direitos Humanos de la Universidad Federal de Pelotas, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, la Dirección Socioeducativa en Contextos de Encierro también de la Universidad Nacional de Rosario, la área de Antropología Jurídica de la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad, el Programa de Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, el Grupo Interdisciplinar de Trabalho y Estudos Criminais Penitenciarios, GITEP, de la Universidad Católica de Pelotas, y también el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y de la Violencia de la Universidad de la República de Uruguay. Hoy vamos a tener como presentación el tema indemnización por muerte bajo custodia prisional por el investigador de la red, profesor doctor Luis Antonio Bogo Quies. Luis Antonio Bogo Quies es doctor en sociología y profesor de la Universidad Católica de Pelotas en el curso de grado y también de Derecho en el curso de posgrado en Política Social y Derechos Humanos. Es también coordinador del GITEP, Grupo Interdisciplinar de Trabalho y Estudos Criminais Penitenciarios, y, como ya he dicho, miembro de la red CONOSUR. Como avisos, por favor, les solicitamos a los asistentes inscriptos que coloquen en el chat su nombre y apellido para los certificados. También pueden realizar preguntas y comentarios a través del dicho chat. Nosotros agradecemos mucho la presencia de los asistentes y paso la palabra para el compañero Luis Antonio para hacer su presentación. Buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Buenas tardes, buenas noches, Bruno. Es un placer estar acá. Bueno, creo que todos perciben que nosotros, Bruno y yo, somos de habla portuguesa, pero estamos intentando agradar la comunicación en esta red. Creo que vamos a trabajar con un buen portuñol para que todos puedan comprender mejor lo que se va a decir acá. En este sentido, de inmediato les pido perdón por alguna equivocación con el idioma. Intentaré hacer mi presentación de un modo más leído para mantenerme cerca del contenido para que quiero pasar. Y bueno, muchas gracias, Bruno. Intentaré iniciar la presentación porque estoy manejando los dos equipamientos. Bueno, este trabajo que se llama Indemnización por muertes bajo custodia carcelaria, doxa, actos jurídicos y de Estado, jurisdicción de indemnización por muertes bajo custodia carcelaria en Rio Grande do Sul,
que es el Estado, la provincia, pero el Estado de Brasil que estamos nosotros acá en la ciudad de Pelotas, tiene una conexión muy fuerte con lo trabajo y las investigaciones compartidas de la red, de esta red, porque fue motivado por una perspectiva de una mirada compartida entre los tres países acerca del tema de las muertes bajo custodia. Y esto nos motivó incluso a trabajar con esta perspectiva que intentamos presentar hoy. Bueno, por primero vamos a establecer algunos ejes para trabajar. Vamos a trabajar con la idea de doxa de Pierre Bourdieu, que se trata de un conjunto de creencias fundamentales que ni siquiera necesitan afirmarse en forma de dogma explícito y autoconsciente. En la síntesis de Cecil Baird, son opiniones y percepciones prereflexivas compartidas, pero no cuestionadas. Hay una doxa brasileña que se puede así decir, que eufemizada sostiene que los presos no están sujetos a derechos y dignidad, y llega a su clímax con la expresión buen bandido es bandido muerto, autorizando a las cárceles a ser entornos en los que se les hace sufrir y dejar morir. Y hay una ortodoxia pensando que el derecho es un gran transformador de la doxa en la ortodoxia y que esta doxa anterior sería muy poco probable que fuera recepcionada por la ley. Entonces la ortodoxia brasileña trabaja con una otra doxa que enmascara la primera sin volverse absolutamente antagónica con ella. Es llevada al nivel de la ortodoxia que las cárceles son o deben ser instituciones de reforma, de resocialización, porque secuestran lo malo en la sociedad del bien. Y es ese el significado de nuestra ley de ejecución penal en Brasil. Pero en septiembre de 2015 se puede decir que surgió una contradoxa porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en decisión cautelar en una acción por incumplimiento de precepto fundamental, reconoció que el sistema penitenciario nacional brasileño como un estado de cosas inconstitucional por las permanentes violaciones de derechos humanos en las cárceles por todo el país. En junio del año siguiente, 2016, otra decisión del STF, de la Suprema Corte, ahora en un recurso extraordinario, se opone al contenido de la doxa, firmando la tesis con repercusión general que para nosotros en el sistema jurídico brasileño hace algo muy fuerte, bien fuerte, en términos de obligar a los tribunales que están abajo de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal, que manifiesta que en caso de incumplimiento de su deber específico de protección previsto en el artículo 5, en el inciso, no voy a conseguir decir este número ahora en español, de la Constitución Federal, el Estado es responsable por la muerte del detenido del preso bajo custodia. Así, en esta investigación tenemos como objetivo analizar en el ámbito de las decisiones del Tribunal de Justicia del Estado del Rio Grande do Sul
la repercusión de los actos jurídicos y de estados plasmados por las decisiones del Superior Tribunal Federal, estas que acabamos de hablar. En el ámbito de los objetivos específicos, la investigación nos permite describir y analizar las percepciones y prácticas de los operadores legales, especialmente los magistrados que se posicionan en el tribunal como jueces, acá llamamos de desembargadores, ¿no? Revelando aspectos de sus hábitos y sensibilidades jurídicas. El corpus de análisis está compuesto por 63 juicios, 63 procesos, en los cuales el reclamo principal consistió en solicitudes de indemnización por daños morales y o daños materiales arrancados por los familiares, ¿no?, de los detenidos, de los presos que tuvieron su muerte en situación de custodia. Se trata de todos los procesos juzgados pelo Tribunal del Rio Grande do Sul entre 2 de agosto de 2016, fecha posterior a la publicación de la decisión del recurso extraordinario, y septiembre de 2019, fecha final de recolección según el cronograma de investigación. El corpus se dividió además en subconjuntos según la clasificación de la causa de la muerte reconocida en la decisión. Trabajamos con la causa que fue reconocida por la decisión. Incluso hay en algunos procesos una divergencia, una dificultad del propio tribunal en delimitar la causa de la muerte. Por eso tenemos incluso 3 situaciones que están calificadas como otros. Y hicimos eso por una cuestión de necesidad de trabajar con algunos parámetros, porque incluso en el ámbito de la red, de esta red, ya estamos trabajando con la perspectiva de las limitaciones analíticas identificadas en relación a estas categorías. Ramiro Gual, que ustedes ya oyeron acá en nuestros seminarios, trabajó este punto en una mirada acerca de la situación de Argentina, Uruguay y Brasil, y después Bruno y yo trabajamos también con una mirada más específica sobre el caso brasileño, pero trabajamos de esta forma y hicimos la subclasificación en homicidios, suicidios, enfermedades, malestares repentinas, situaciones de fuego y situaciones de escape, y como hablé, hubo 3 situaciones que se quedaron como otras o se quedaron desconocidas. Este es el panorama general de los casos, divididos en sus subconjuntos. Entonces tenemos 22 homicidios, enfermedad 18, suicidio 16, situaciones de escape 2, incendio, fuego 2, otras situaciones 3, 63. Vemos acá la decisión de primera instancia, cómo se quedó, y la decisión de segunda instancia. Entonces en el tribunal, tenemos que en el tribunal ya se hace una revisión por un recurso de una de las partes o de las 2 partes acerca de la decisión de la primera instancia. No hubo una gran diferencia entre los favorables. Estamos entendiendo los favorables, aquellos en que el proceso se encerró decidiendo pela responsabilidad del Estado, y los desfavorables, aquellos en que se decidió, se encerró el caso
retirando la responsabilidad del Estado. Y ya tenemos acá algo que vamos a explotar un poco, que es la situación de que en los homicidios hay un gran número de los 22 casos, 21 se cerran favorables a los familiares decidiendo por la responsabilidad del Estado, y esto cambia casi que totalmente en los otros casos, pero incendios, fuego, también los dos casos fueron favorables, pero acá se ve que en las otras causas se invierte esta perspectiva. Acá, solamente para dejar más destacado estas tres situaciones que vamos brevemente sumariar acá. Entonces, los homicidios, una gran cantidad de decisiones favorables, los suicidios y las enfermedades desfavorables. Entonces, detallando enfermedades, suicidios y homicidios. Por primero, en las enfermedades, para los casos que son la segunda causa en número de muertes en el grupo, más de 4/5, o sea, 15 de 18, tuvieron resultados desfavorables. Las enfermedades respiratorias frecuentes y agravadas en entornos de hacinamiento insalubres que caracterizan las cárceles fueron las más citadas. Se ve en el cuadro que en 8 casos se habla de insuficiencia respiratoria, de tuberculosis, en 5 de broncopneumonía, en 4 entran otras causas como infarto, hepatitis y HIV acompañando en casos. Acá es necesario hacer la resalva que no tenemos todas las causas de muerte acá presentadas, y hubo procesos en los cuales se presentaban combinadas, sobre todo en situaciones de SIDA. La ausencia de vínculo causal entre la muerte y los hechos derivados de los actores estatales, y este es el argumento que la decisión de Supremo Tribunal Federal coloca como la única causa que puede eximir el Estado de la responsabilidad, para que no se quede en algo como una teoría del riesgo integral para la responsabilidad del Estado. Entonces, el tribunal decidió que trabajamos con la teoría del riesgo administrativo, pero en un sentido objetivo, donde no se va a debatir sobre el dolo o la culpa de los agentes estatales, pero hay que verificar el vínculo, el nexo causal entre la muerte y la acción del Estado o la omisión del Estado. Pero importante es que el onus probatorio, hacer prueba de ausencia de vínculo, es algo que queda de parte del Estado. Por este motivo que en general, al final, el principal argumento legal de las decisiones trabajan con la lenguaje jurídica del vínculo, del nexo causal. Pero esto se construye, este argumento final se construye con otros argumentos que vamos a ver. Bueno, entonces, en los casos de enfermedad, la ausencia de un vínculo causal entre la muerte y los hechos derivados de los actores estatales es el argumento final de las decisiones desfavorables, incluso porque es el argumento que encuentra aceptación legal
según la decisión del STF. Sin embargo, tal argumento se basa en otros. Algo importante es que en 11 sentencias se afirma que los presos recibieron asistencia médica viable, porque también ocurrieron 11 muertes en instituciones hospitalarias, una en el camino al hospital y otra en el espacio de atención de emergencia de salud en el establecimiento. Entonces, lo que trabajan los jueces es que, bueno, se llevó el preso al hospital cuando estaba malo. Si murió, no es porque no hubo una atención a la salud, que es algo sin duda problemático, porque rara vez se argumenta que las condiciones de salud en el interior de las cárceles empeoran como resultado del hacinamiento, de las condiciones insalubres en las celdas y los ambientes, la ventilación, las condiciones térmicas inadecuadas. En otras palabras, el estado de salud de los presos no se sitúa en un vínculo causal con las condiciones del entorno penitenciario. Por el contrario, los jueces vienen a sustentar y a pegarse a decidir sin evidencia suficiente en el expediente que las enfermedades se contrajeron en ambientes externos, incluso durante los periodos en que los presos estaban en libertad. Eso se pasó en más de un par de casos en que había una situación de un tiempo de fuga, de escape del preso, mismo que el tiempo sea un mes, una semana, el juez se puede decir que, bueno, ¿cómo se va a saber si no se contrajo la enfermedad cuando estaba a la calle? Pero es interesante que para esto no se reclama una fuerza probatoria como se reclama, por ejemplo, de los familiares de los presos, porque también se dice mucho que no se desobligaron de la responsabilidad de presentar el vínculo causal entre la enfermedad y el encarcelamiento. Pero hay que observar que según la decisión del Supremo Tribunal, el encargo de la prueba del vínculo causal o su inexistencia es del Estado. En los casos de los suicidios, 16, de los cuales 14 han sido desfavorables, una gran mayoría, el argumento de que no existe vínculo causal se construye a través de elementos que remiten el suicidio a motivaciones exclusivamente personales y psicológicas de la gente. Se ignora por completo los enfoques sociológicos de estas autolesiones, autoagresiones, que han existido desde el trabajo clásico de Durkheim sobre el tema en 1897, la obra clásica de la sociología, el suicidio, e incluso los trabajos más contemporáneos, que se tiene una buena literatura sobre el suicidio en cárceles, principalmente en el norte global. Ya hago la mención que en reciente publicación el periódico de las ciencias sociales de la Universidad de la República de Uruguay, nuestro compañero Jamir Gual presenta un muy interesante texto sobre autoagresiones bajo custodia, casos entonces de suicidio, autoagresiones, algo un poco más amplio, en el sistema penitenciario
federal argentino e incluso se percibe conexiones, aunque se tenga que hablar que la tasa brasileña de suicidios en cárceles es más baja que la tasa argentina, uruguaya, por ejemplo. La construcción del argumento final se basa en cuestiones como el acto fue voluntario del propio encarcelado, 12 casos, no había indicativo de su intención suicida o circunstancia indicar la necesidad de cuidado especial. Sí, ocurrió una prestación de atendimiento al preso si estaba depresivo, como por ejemplo retirarle de su celda colectiva y situarlo, ubicarlo en una celda de isolamiento, algo que es un factor situacional favorable a los suicidios. Que el designio del preso tenía sido firme, no se podría obstar, los agentes del Estado no podrían obstar, que no se puede reconocer la presencia de una falla o defecto no servicio prestado por los agentes penitenciarios. Como hablé, en los casos identificados como homicidios, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado tiende a invertir su sentido mayoritario. Entonces, casi todos los casos fueron juzgados a favor de los reclamos por daños y prejuicios. En estos prevalece el argumento de que ha fallado el deber de vigilancia del Estado, permitiendo agresiones entre presos y o el ingreso de armas. ¿Cómo se explica la inversión del entendimiento? Yo creo que es algo para ser investigado más densamente, pero aquí ya podemos señalar alguna perspectiva. En estos homicidios, la mano inmediata que mata es la mano del preso. Y reconocer una responsabilidad del Estado cuando hay una tercera mano y la mano de un preso que mata no afecta tanto el mantenimiento de la confianza en el sistema carcelario. Así se puede pensar incluso, no vamos a detallar acá, mas se puede pensar incluso en los casos de fuego. En los dos casos de fuego, el fuego se desarrolló a partir de una acción de los presos. Entonces, nuevamente tenemos la mano del preso, del anormal, como la causa inmediata de la muerte. Entonces, esto nos lleva a pensar que lo que importa es no permitir que el público pierda la fe en la institución judicial y el sistema de justicia penal. Esto incluso en exactos términos, pero traducidos por mí para el español, fue dicho por el ministro de la Superior Corte del Supremo Tribunal Federal justo en la decisión que reconoció que estamos en un estado de cosa inconstitucional en referente al sistema prisional carcelario brasileño. Vamos a una otra parte de nuestra reflexión, que es la que tiene más conexión con la perspectiva de la doxa que estamos trabajando. Para Bourdieu es importante, y el campo jurídico es el campo donde sus miembros, sus actores, disputan, luchan por el derecho de decir el derecho.
Entonces, la elaboración del acto jurídico a través de una sentencia es una de las expresiones de las disputas sobre el derecho de decir el derecho o por su monopolio entre los jueces. Pero además, los juristas tienen este formidable poder que es hacer creer lo que dicen. Tienen autoridad, tienen la capacidad, primero, de decir y de decir con autoridad. Y teniendo esta capacidad, pueden hacer creer que lo que lo que dicen está de acuerdo, ¿no? Perdón, que lo que está de acuerdo con sus intereses es verdadero. Los juristas son los motores de la universalización del universal y de la universalización sería la traducción más correcta. En esta perspectiva, los magistrados, los jueces de primera instancia, del primer grado en Brasil, los desembargadores, los ministros de tribunales superiores, ocupan puestos destacados para, a través de actos de elaboración jurídica y actos de Estado, producir, inventar lo social. Como Bourdieu dice, los juristas tienen una gran cantidad de palabras y conceptos. Muchas veces, cuando se trata de inventar lo social, tener la palabra ya está haciendo la cosa. Sin embargo, es una lucha de palabras en busca de tener la última palabra. Entonces, pensamos también con Bourdieu que por eso son tan importantes las luchas de las palabras. Las luchas por las palabras. Tener la última palabra es tener poder sobre la representación legítima de la realidad. En ciertos casos, imponer la representación es imponer la realidad a la hora de hacer realidad. En rigor, el poder político es en gran medida un poder a través de las palabras, en la medida en que las palabras son los instrumentos para construir la realidad. Acá sería muy interesante desarrollar una serie de comparaciones y de análisis, no vamos a consumir tanto tiempo, acerca del comportamiento de los jueces dentro del tribunal. Los acuerdos son siempre decisiones que por lo menos 3 desembargadores tienen que presentar su voto. Hay un desembargador que es el relator del proceso, hace el primer voto y los otros tienen la posibilidad de agregar sus votos, complementar o divergir, hacer un voto contrario, así por delante. Bueno, de los 63 procesos, 61 se encerran, terminan por votación por unanimidad. O sea, solamente hay 2 casos en que hubo una divergencia entre los jueces, entre los desembargadores, y que hubo alguna discusión entre por lo menos 3 de ellos. Esto ya nos remite a pensar que hay una práctica, una praxis, hay un sentido, un juego organizacional en la decisión que opera a favor de quien tiene y proteger quien tiene como relator casi la posibilidad de decir la última palabra. Y un acuerdo un tanto cuanto enmascarado y un tanto cuanto perverso, porque podemos traer algunos ejemplos como este que involucra
el desembargador número 8 y el desembargador número 14 dentro de un principio ético de dejar acá algo de anónimo de quién son los desembargadores. Pues bien, el desembargador 8 fue el relator de 3 casos de suicidio. Él fue el relator de 2 casos que justo los dos que estuvieran con decisión favorable para los familiares. En uno de los casos que el relator se posicionó desfavorable. Aquí es una otra curiosidad, pero es parte de otro detallamiento porque esos 2 casos de suicidio, los únicos que se encerraron como favorables, ocurrieron dentro de una institución psiquiátrica forense, una institución médica para la cual los presos fueron enviados porque estaban en surto. Entonces también nos surge que solamente cuando hay un agravamiento tal de la condición de salud, incluso mental del preso, es que se va a reconocer que el Estado ha negligenciado, sí omitido en los cuidados. Bueno, en el mismo desembargador 8 acompañó 6 votos desfavorables del desembargador 14 en casos de suicidio. El desembargador 14 actuó como relator en 6 casos de suicidio. En todos su voto fue en sentido desfavorable, o sea, alejó, dice que el Estado no tenía que ser responsabilizado por la muerte, y cuando estaba en la Cámara, junto con el desembargador 8, en uno de esos 2 casos produjo una de las 2 divergencias dentro de la Cámara de Desembargadores. Entonces es muy interesante ver cómo incluso el desembargador 8 siguió de acuerdo con los votos, porque en general cuando el relator hace el voto, los otros que quieren tan solamente lo seguir, ponen voto, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, este juego es muy importante de ser percibido dentro de una perspectiva que acá estamos trabajando también, que es de una sociología de la administración de la justicia. Bueno, creo, ya estoy me encaminando para cerrar, creo que se comprende bien lo que esta investigación nos está demostrando. O sea, partimos de una doxa de bandido bueno es bandido muerto. Vamos para una ortodoxia que enmascara esta doxa, no la contradice y permite un manejo de las cuestiones concretas del sistema carcelario que lo hace algo como un estado de cosas inconstitucional. Tenemos un Supremo Tribunal Federal que presenta algo que es una contradoxa. Tenemos las muertes bajo custodia, pero tenemos los tribunales
donde los desembargadores incluso disputan con la contradoxa del Supremo Tribunal Federal el derecho de la última palabra y de hacer la realidad, utilizando un discurso de la ley, de la ausencia de un vínculo causal que se maneja incluso con cosas como, bueno, lo llevaron para el hospital, estaba claro, estaba totalmente malo de la neumonía, pero en el último momento lo llevaron para el hospital. Bueno, estaba deprimido, entonces le pusieron en una celda de isolamiento, entonces se hizo algo, luego no hay nexo causal, luego el Estado solamente debe se responsabilizar cuando hay una mano directa de un asesino que es un otro preso. Y bueno, esta trampa entendemos que es un modo de este acto de elaboración jurídica, que es un acto de Estado, se adoptar un sentido contrario a la contradoxa y un sentido reafirmador de la doxa, bandido bueno es bandido muerto. Y al final, lo que nos importa es no permitir que el público pierda la fe en la institución judicial y en el sistema de justicia penal. Muchas gracias por nos acompañar hasta este momento. Muchas gracias, Luis Antonio, por su presentación muy brillante. Bueno, aquí tenemos muchos asistentes en el momento. Un comentario que surgió más al final del chat de Patrick Casicedo, que saludo a un gran compañero ahí aquí en Brasil, de São Paulo, defensor público, que habla de un problema sobre los cuerpos, la dificultad de entregar los cuerpos de los muertos en las cárceles, que la defensa pública de São Paulo ya entró con acciones de indemnización para que en razón de este cuerpo que quizá no llega a la familia. Entonces, es no solamente, como habla Luis, un problema de la muerte y este rol de la agencia judicial en un proceso de indemnización, pero también el cuerpo que quizás llega a la familia. No sé, Luis, si tienes más algún comentario a hacer sobre ese punto que habla Patrick, sobre la transferencia de la traslado de cuerpos entre... Lamentablemente, en nuestro material de análisis no surgió informaciones sobre estas cuestiones, pero se percibe, sí, en algunos casos, que el dilema de los familiares, el trabajo que tienen los familiares en su relación con los órganos públicos y sobre modo con los órganos de justicia, es muy grande para nosotros, porque incluso yo no hablé, tengo que dejar registrado acá que en este trabajo está conmigo en la análisis de los casos una estudiante del GTEP de posgrado, que es Flavia Girigone Acosta Duarte. Incluso
estamos ahora nos dividiendo para hacer una análisis más detallada para cada conjunto, un detallamiento mayor en cada conjunto. Y ella trabajó mucho con la expresión que habla de una madre, de un preso que murió de enfermedad, que la llamó de la madre peregrina, porque tuvo que hacer tantas correrías de un órgano para otro para tener algo como una perspectiva de atendimiento a su hijo, que incluso se acabó muerto, que parece que por pena de ella que el tribunal la permitió la indemnización. Entonces sí, se percibe que los familiares quedan muy negligenciados también. Estamos trabajando, solamente para agregar eso, con una perspectiva de que tenemos que pensar que nuestra doxa, bandido bueno es bandido muerto, es una doxa que también contagia a los familiares. Y acá en esos procesos tenemos el contagio como una verificación, porque la indemnización se hace a los sufrimientos, en general a los sufrimientos por daños morales a los familiares. No presenté acá, pero es increíble la cantidad de casos en que incluso y sobre todo, claro, en los homicidios, porque en general son los casos que tuvieron un primero fallo favorable, que se tiene una reducción de la cantidad de la indemnización, incluso con la argumentación de que, bueno, no se puede indemnizar tanto por alguien que era malo para la sociedad, que creó problemas para la sociedad. Entonces, aunque se responsabilice el Estado, aunque se confiera algún derecho a los familiares, alguna reparación a los familiares, aún así la perspectiva de lo malo, del anormal, del contagio, se mantiene. Es algo muy brutal en mi percepción. Luis, hay más dos preguntas aquí por los compañeros de la red, Ramiro Gual y Mauricio Manchado. Ramiro Gual pregunta si podrías profundizar en los problemas de clasificación judicial de las muertes, en especial de esos casos donde no han podido lograr una categorización. Muchas gracias, Ramiro, por la cuestión que me haces de sorpresa. Un asunto complejo para nosotros, que intentaré hablar justo en español, en portugués. Y justo contestando el maestro de nuestras reflexiones sobre estas dificultades. Bueno, podemos decir que hay una cuestión de que primero tenemos que pensar que las muertes bajo custodia muchas veces se califican por estas clasificaciones que son muy generales. Por ejemplo, acá en Brasil se trata por primero la enfermedad como una muerte natural. Entonces se naturaliza algo que puede ser una ocurrencia de problemas de salud por falta de asistencia a la salud. Tenemos la cuestión sobre las muertes
si son o no son violentas. Nosotros acá ya trabajamos, Bruno y yo, con la perspectiva de que si hablamos de una calificación de violencia por negligencia incluso política, de las colectivas, podríamos, como trabaja la Organización Mundial de Salud, podríamos trabajar con la perspectiva de que toda muerte es una muerte violenta. Pero sí, tenemos que pensar una serie de cuestiones porque este tipo de clasificación tienden a invisibilizar y tiende a enmascarar situaciones que son importantes. Yo lamento, pero no tendría ahora cómo hablar de todo eso porque estoy intentando recordar algunas cosas que charlamos y que producimos y que tengo perfecto en portugués, pero para traer en español, en portugués, va a ser muy complejo, perdón. Mauricio, también compañero de red, pregunta si las organizaciones sociales de derechos humanos, religiosas, desplegan estrategias de intervención en la escena pública ante las muertes descritas, si sí, cuáles son y qué modalidades asumen, y también si de algún modo tensan o interpelan las definiciones jurídicas. Yo agrego una pregunta, en la verdad no una pregunta, pero puedes hablar sobre el rol de la agenda de desencarcelación que Sí, se sí. está vez más empezando, se puede contribuir para ese trabajo. Sí, tenemos acá algunos grupos, algunas organizaciones, de entre las cuales voy a destacar la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica, que es una pastoral muy comprometida con políticas de descarcelación, radicales de descarcelación, y con otras organizaciones incluso produjo una agenda de 10 puntos para descarcelación. Y hay ahora creciendo en Brasil los movimientos que se puede llamar de las frentes estaduales, algo como frentes provinciales para una similitud con la situación geopolítica interna de Argentina, pero entonces las frentes estaduales por el descarcelamiento, que se caracterizan con un movimiento social que busca un protagonismo muy fuerte y una visibilidad muy dedicada a los familiares de los presos, como aquellos que tienen la más apagada voz, y también a los presos, sobre todo, claro, ellos, los que participan más son los egresos del sistema carcelario. Esas frentes que se están también contribuyendo a florecer o agregar otras organizaciones más chicas, más locales, sobre todo de familiares de presos, se están creciendo en visibilidad y asumen, tienen una relación muy fuerte también con esta agenda de la cual participa la pastoral y de la cual participan otras organizaciones también en la producción y la reflexión. Entonces, es una movilización muy importante esta. Pero hay que decir, y esto es algo importante para nosotros, sobre todo en esta conexión de nuestra red con OSUR, que la cuestión de las muertes bajo custodia en Brasil aún es una cuestión un tanto cuanto invisible, mismo delante de estos movimientos sociales. Probablemente porque la
la contundencia, la brutalidad del estado de cosas inconstitucional pone a la frente de la agenda siempre algunas otras cosas do que pensar en los que lamentablemente ya fueron muertos, ya están muertos. Pero claro que las movilizaciones sociales no son insensibles perante esta situación, pero no es una pauta que esté en primer punto porque tenemos pautas más brutales, por increíble que parezca. Y es increíble, voy a me permitir una reflexión, porque trabajando con los casos de suicidio, podemos proponer una hipótesis dramática, que es que la sobrepoblación, el nivel de hacinamiento en las cárceles brasileñas llega a ser algo que disminuye el riesgo de suicidio. Tenemos tal vez una taja, es solamente una hipótesis, tenemos tal vez una taja mayor de suicidio en el sistema carcelario argentino porque hay más situaciones de aislamiento de encarcelados en Argentina do que en Brasil. Entonces, la paradoja prisional carcelaria es tan grande, tan perversa, que es posible que tenemos como hipótesis un solamente claro para la cuestión de los suicidios, que la brutalidad del hacinamiento actúa a favorecer una tasa más baja de suicidios. Pero por obvio que no vamos a defender el hacinamiento por esta situación. Pero esto demuestra cómo son absurdos, paradoxales nuestros sistemas de encarcelamiento y cómo incluso tenemos que mirar los datos y hacer las miradas compartidas con la percepción crítica. Hay otras preguntas aquí, Luis. Una que pregunta sobre si hay, la Jazz pregunta si hay, cuál es la situación actual con la pandemia, los casos de COVID en los servicios penitenciarios. Yo estoy aquí con la página del monitoramiento semanal que tiene hoy en Brasil casi 200 muertes de COVID, 193, actualizado en 21 de septiembre, son un total de 36.566 casos confirmados de COVID. El personal penitenciario tiene 9.400 personas confirmadas con COVID y 83 muertes registradas de personal penitenciario. Y hay 27.000 casos confirmados de personas detenidas y 110 muertes de presos. Ahí se verifica un número muy próximo entre muertes registradas de personal y personas, porque sí, son... Como compañero Bruno ya les pasó los datos más actualizados y quiero agregar, porque hace parte entonces de la perspectiva que propuso traer a ustedes hoy de las muertes, que sí, si somos un país donde hay una doxa, el Supremo Tribunal Federal produce una contradoxa, los tribunales estaduales como el Tribunal de Río Grande do Sul se permiten manejar el derecho, traer una última palabra
que no presta la mínima atención para la salud, por ejemplo, en los casos de enfermedad, para la asistencia a salud, para las cuestiones de problemas de depresión, percepción de cuestiones situacionales que son favorables a los suicidios y todo más. ¿Qué se va a esperar de un país donde la agencia judicial se permite manejar el derecho no para consolidar como nueva ortodoxia una contradoxa cargada de perspectiva de derechos y sí de tornar favorable la más brutal doxa que es cargada de violaciones y orientada hacia la muerte de las personas. Entonces, tengo que pensar que sí, es dramático la cuestión de la COVID y de la pandemia en Brasil, en el sistema penitenciario, por algo casi miraculoso, me voy a permitir hablar esto, que no tenemos un número aún mayor de muertes en las cárceles, dado nuestra cantidad de personas encarceladas, dado el terrible hacinamiento dentro de las cárceles, porque no fue por las acciones del Estado que estamos en este nivel. Por las acciones del Estado deberíamos probablemente poder avanzar aún más. Y sí, nos preocupa cómo aún ahora que se piensa que un poco están bajando algunas tajas de transmisión de COVID, ya se discute mucho el papel de las frentes estaduales, de las asociaciones de familiares, es muy importante para decidir influir en los protocolos para la abertura a las visitas, a los presos y todo más. Creo que tú hablas ahora ya, contesta un poco también la pregunta de Nadia, que ha preguntado sobre medidas de tratamiento de COVID. Y otra pregunta que hay aquí, muy interesante, si es posible indemnización por muerte como causa de rebelión o peleas. Si es posible el Estado hacer una indemnización al respecto de eso. Sí, sí, es posible y se tiene la noticia, porque es importante incluso para reforzar la información, incluso para los que están nos oyendo y no son brasileños. ¿Verdad? Estoy hablando de un tribunal de un estado, el estado del Rio Grande do Sul, el estado más al sur de Brasil, no es el estado que más recientemente tiene vivenciado tantas rebeliones. Sería muy interesante, pero no tengo ahora los datos de juzgados para los estados que vivenciaron en los últimos años rebeliones más fuertes, como Rio Grande del Norte, Amazonas u otros, para ver cómo en esta situación más específica de una rebelión se comportaron los jueces. Pero sí, por la interpretación de las decisiones del Superior Tribunal Federal y también por la propia
Constitución es plenamente realizable la indemnización. Incluso en general se tenía la perspectiva, según esos datos, que por se caracterizar más inmediatamente como homicidios, tenían una probabilidad mayor de ser favorables las decisiones. ¿Sí? Algo, solo por último, para hacer una pequeña otra información, es muy interesante que por veces el Estado utiliza el argumento del suicidio como argumento de defensa frente a la imputación de responsabilidad por homicidio. El propio Estado juega con esta percepción de que la jurisprudencia hace tratamiento distinto entre las causas. Luis, para agregar su comentario, hay un fallo de la Suprema Corte de Brasil que ha dicho que es posible, sí, la indemnización por muerte por causa de rebelión, si el Estado no consigue comprobar que no hay una causalidad entre su omisión o comisión y el resultado de muerte. Entonces, sí, es posible. Sigue el mismo patrón. Sí, es posible, sí. Hay otra pregunta que yo no me acuerdo. Si el Instituto Penal Bangu, creo, ¿dónde está? De Plácido de Sá Carvalho, que fue prohibida la entrada de presos en 2018, si todavía se respeta esa decisión de la Corte. No tengo esa información porque está más allá de mi corpus de análisis. Sí, yo no me acuerdo tampoco. La limitación de mi campo de investigación. Francisco ha hablado sobre la indemnización por la muerte por un crimen, un delito. Pero en Brasil es un proceso distinto, ¿no? Aquí estamos hablando, Luis está hablando de la indemnización por muerte bajo custodia. Otra cosa es la indemnización por muerte de un homicidio, de un crimen, que sí, la víctima tiene derecho, su familia, a una indemnización por la ley, y también es un derecho también constitucional, de petición constitucional, de acción, para buscar la indemnización por la muerte de un, no sé, de su familiar o otra persona. Sí, es posible, sí, pero es otra cosa, no es lo mismo que estamos hablando aquí. Hay una pregunta aquí, Luis. Una investigación necesaria para, no sé si necesita para desnaturalizar la negación sobre estos temas. ¿Podrías comentar metodológicamente los inconvenientes que debiste afrontar, que deben ser afrontados? Yo creo que es interesante algo acá para nuestra realidad en Brasil, que en un momento no hicimos una charla tan profunda, pero estuve conversando con Ramiro igual, nuestro compañero, es que tenemos acá acceso por el sitio web de los tribunales a las decisiones. Entonces, ¿cómo hicimos para colectar las decisiones? Entramos en el sitio web, en una aba, una parte que remite a la investigación de jurisprudencia. Se pone los parámetros, bueno, fecha que quiero de inicio a fecha final, o los términos, las palabras clave para hacer la búsqueda, y se bajan, se tienen los resultados. Entonces nosotros bajamos en un primer momento con las situaciones de los términos clave, de las posiciones de fechas. Bajamos algo como casi
un poco más de 70 decisiones. Bueno, después fuimos a analizar cada una y se puede bajar incluso el texto, el contenido completo de la decisión del acórdão, como se llama acá. Entonces, haciendo algunas sofisticaciones porque apareció cosas que no hacían referencia a las delimitaciones de la investigación, se quedó con las 63. Y casi todos los tribunales brasileños tienen, los tribunales estaduales, los tribunales, incluso los tribunales regionales, federales, el Superior Tribunal de Justicia, el Supremo Tribunal Federal, tienen esta posibilidad de acceso virtual a sus decisiones. San Pablo, que me parece que tienen una modalidad un poco distinta, que no disponibiliza virtualmente toda la jurisprudencia porque tiene mucha jurisprudencia. Entonces, disponibiliza algo por partes. Eso nos da una ventaja metodológica de acceso y nos permitió con una cierta agilidad y confiabilidad poder decir para ustedes que estamos con un corpus con estas delimitaciones completas. Una otra cosa es que la investigación a partir de las decisiones judiciales siempre tiene algunos límites porque estamos trabajando con un documento que no involucra todo que se tiene en el proceso. Pero una cosa buena es que para hacer el documento, el juez tiene que pasar por el relatorio del caso, tiene que hacer la fundamentación de su decisión, entonces va a traer para su voto también la habla de las partes. Pero sí, tenemos que trabajar con la perspectiva que tenemos una percepción, aunque un documento que hace una reconstrucción del discurso de las partes, de los argumentos, de los contraargumentos y todo más, es siempre una reconstrucción limitada, una reconstrucción ya también direccionada a la parte, al sentido del voto, ¿no? Por eso, lo que intentamos buscar, en un primer sentido, fue aquello que de más objetivo se pudiera reconstruir. Y sí, en la parte de la discursividad de los actores, se puede quedar con mucho más la percepción de la discursividad de los magistrados. Tenemos algunos datos para los discursos de algunas otras partes, mas estos son más puntuales y aparecen o no dentro de la construcción del documento. Mas sí, vamos a tener algunas limitaciones, por ejemplo, en los casos de suicidio que intentamos, podríamos trabajar con una situación que era la faja etaria, la edad del suicida, del preso, uno de los casos nos permitió accesar esta información. Entonces, sí, no es una fuente de investigación que va a ser tratada dentro de límites y posibilidades, pero como para nosotros es extremadamente accesible, es un buen punto de partida para hacer estas investigaciones. Nos permitió, por ejemplo, tengo que decir para ustedes, este análisis que estoy presentando hoy fue un análisis que se puede hacer incluso durante la pandemia. Estamos aún terminando algunos análisis, Flavia y yo. Entonces, estamos trabajando ella en la casa de ella, yo en mi casa, y sí, se puede
continuar con algunas verificaciones porque estamos trabajando con un material que accesamos en el mundo virtual. Entonces, la pandemia en este momento, y hay que ser, hay que tener modos de seguir en la lucha como investigador de la sociología del castigo, mismo cuando no se puede ingresar más personalmente en la cárcel. Ok, muchas gracias, Luis. Leonardo, también compañero de red, tiene un comentario suyo aquí en el chat. Los jueces afirman la presunción de responsabilidad estatal, que además es doctrina de la Corte Interamericana. Para él no parecería por los contenidos de las sentencias que los jueces apliquen esa regla de presunción. Podría compararse con otras formas de presunción en otras áreas laboral para ver si en ese caso la presunción que afirmo no es tal. Se refiere a la presunción que toda muerte o lesión en prisión presume responsabilidad del Estado. Hay la cuestión de la causalidad que... Sí, sí, podríamos decir que se puede interpretar que el posicionamiento del Supremo Tribunal Federal brasileño nos remite a una interpretación de que hay una presunción. Claro, no hace eso claro y textualmente, pero se puede interpretar. El principal que estuvo en discusión el Supremo Tribunal Federal fue el riesgo incluso de que la forma de presentar la tesis de la repercusión general producirse margen para interpretar que se estaba proponiendo la teoría del riesgo integral. Entonces, buscaron hacer la redacción, como dijeron, con un aspecto minimalista. En este aspecto minimalista abrieron la oportunidad para el manejo de los otros jueces. Sí, podría se pensar que nos remite a la presunción, pero vamos a trabajar con una presunción iuris tantum, ¿no? Estoy lejos del proceso, pero una presunción iuris tantum que va a dimitir una prueba contraria, y la prueba contraria va a hacer justo la búsqueda de demostración de que no ocurrió el nexo causal. ¿Ah? Es increíble, Leo, podríamos conversar sobre eso porque la repercusión general va a tener el efecto de que algo que no la sigue puede ser anulado. Y si vamos a trabajar con la cuestión de quién se ejerció, si exigió el onus de la prueba, vamos a tener una verificación de que muchos desembargadores no siguieron la orientación de que el onus de la prueba es del Estado y no de la parte. Siguieron una regla porque son desembargadores. Los que están juzgando estos casos son desembargadores de la área civil. Entonces están muy acostumbrados con las perspectivas del derecho civil, donde el onus de la prueba es de la parte que la trae, la alega, siguen con esta perspectiva. Pero la pregunta es, ¿y quién va ahora a hacer un nuevo recurso ahora para el Supremo de estos casos? La mayoría de las acciones vienen por la Defensoría Pública, por abogados de la Defensoría Pública. Entonces, tenemos incluso acá toda una cuestión que nos lleva para otros
puntos de mirada que hacen también alguna conexión, que es la cuestión del acceso a la justicia, incluso como acceso a los tribunales. O sea, de acá podemos hacer una serie de otras búsquedas de investigación, de reflexión y así por delante. A ver si tenemos más preguntas. Hay una pregunta sobre los certificados. Bueno, no creo que van a contestar por mí esa información. Lo que yo entiendo así que hay una posición de la justicia, de nuestro aparato judicial, que primero es derecho, es un deber del Estado, y también es un derecho subjetivo de la persona detenida que la pena sea ejecutada de una forma humana, humanizada, que la integridad física y moral sean preservadas. Pero también entiende la misma justicia que la responsabilidad civil del Estado podría ser destituida en caso de que en caso de que las autoridades públicas prueben alguna causa de impedimento que un poco rompe con la causalidad. Entonces, es un poco una cuestión contradictoria. De un lado, un deber del Estado para una ejecución penal humana, y por otro lado, una causalidad que incluso una muerte bajo custodia, si no hay un pequeño resultado frente a una acción o omisión del Estado, ahí no existiría una indemnización. Entonces es un poco así, ¿no? Un poco contradictorio. Ramiro nos habla que el seminario cuenta con 3 encuentros. Los certificados son para quienes participen de los 3 encuentros y deben enviar correo durante cada encuentro a ceep@derecho.ua.ar para acreditar asistencia. Luis, no sé si tienes... hay otro comentario de Teresita. El problema es que los códigos penales responsabilizan personas individuales y dejan impunes las responsabilidades de las instituciones. Y aquí hablamos del Estado, ¿no? Creo que es interesante también este punto, que de hablar sobre deberes, ¿no? Más deberes. La responsabilidad del Estado, no solamente en una jurisdicción nacional, pero también internacional, sobre las violaciones de derechos. Luis, si tienes otro comentario a hacer. No, creo que debo solamente agradecer la disposición de todos de escucharme en un asunto que en algún sentido es local, en algún idioma que en algún sentido es portuñol, pero que justo estamos en red intentando hacer estas miradas, porque si los dados y algunas cuestiones particulares son locales, la cuestión penitenciaria, las cuestiones penitenciarias son globales. Entonces, la comprensión de las distintas miradas nos permitirá tener elementos, percepciones que van a producir resultados. Se mira todo con esta perspectiva de que se pueda tener
una sociedad que se utilice de algún tipo de sanción negativa o de castigo que no sea tan desplegado de la dignidad humana, de la civilización. Por supuesto, las cárceles no son este castigo. Entonces, agradezco tu compañía, Bruno, tu compañía incluso como el investigador más cerca de nosotros acá, porque estamos los dos en la misma ciudad, aunque universidades distintas, pero haciendo algunas cosas de esta red en parcería. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Te felicito por la presentación muy brillante, genial. Y ya hago una invitación a todas y todos para nuestro próximo encuentro. Ya tenemos la fecha, en el martes 20 de octubre a las 18 horas, actuación judicial en torno a las condiciones de detención, habeas corpus, emergencia sanitaria con el compañero Leonardo Pitlevinic de la UBA Argentina. Entonces, buenas noches a todos y a todas, y hasta la próxima actividad.